padres buenos, pero Dios quiere buenos padres. Abundan los padres buenos que no ejercen paternidad, sino paternalismo. Todo le consienten, todo lo permiten, o todo lo quieren arreglar con amor. Pero la paternidad es la expresión ¿de qué? De dos cosas: del amor y de la disciplina. Del amor de Dios y la disciplina del Señor. Es más, no podemos dividir esas cosas. Las dividimos para aprender, pero no pueden separarse. Porque el padre que ama y el padre que disciplina ama. Hoy está en Hebreos capítulo 12, no lo estoy inventando, está en Hebreos capítulo 12. Y habla de Dios. Ojo, no habla del pastor Shalom, habla de Dios. Y dice, y el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos, hace esa comparación de Dios. Porque ¿qué padre hay? Dice que ama a su hijo pero no lo disciplina. Eso quiere decir que el padre que ama a sus hijos, levanten los padres que aman a sus hijos, a sus hijas, aleluya. Entonces dice, el padre que ama a su hijo lo disciplina. De hecho, la disciplina no es falta de amor. La disciplina es la expresión más evidente, es la expresión más clara, más pura del amor de un padre. Disciplina. Porque Dios mismo dice que soportemos la disciplina de Dios. Porque aunque toda disciplina al presente parece ser causa de tristeza, después viene a ser causa de gozo para aquellos que son ejercitados en ella. No puedes decir que amas a tus hijos y no los disciplinas. Ya les hago la fiesta. Bueno, pastor. Padres, y estoy hablando con el padre, directamente al padre varón. Oye, hermanas, ustedes, gloria a Dios, son ayuda idónea. Pero hoy es con el padre. El asunto es con el padre y con aquellos que como él van a ser padres de 10 hijos. Alvarito, ay, hizo Alvarito así. Ya no sé si hizo así o gloria a Dios. Pero no podemos decir que amamos a nuestros hijos y no los disciplinamos. Pero hoy quiero compartir acerca de esto, dejarle en el corazón de usted algo. Y lo primero, a manera de introducción, yo le quiero decir que debemos de ser padres. Y todos, pero especialmente los padres, debemos ser muy conscientes que en este momento de la historia hay una crisis real y severa de paternidad, caracterizada por padres ausentes. O sea, no es que los hijos no tienen al papá físicamente, es que aunque tienen la figura física del padre, el padre no está ejerciendo autoridad sobre sus hijos. Padres ausentes que han abandonado o han delegado la responsabilidad y el privilegio de criar y formar y amonestar a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Eso yo no lo invento, está en Efesios capítulo 6. Padres, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. No los críen con los modelos y los estereotipos que el mundo ofrece. Hoy, si tú le das vara a tu hijo, te pueden demandar y dices, ay, mejor no.
Ay, pastor, es que ya es un muchacho, ¿cómo le voy a dar vara? A mí no me parece eso, pastor. Bueno, no te enojes conmigo, enójate con Salomón, que lo puso allá en Proverbios, y con Dios, que lo permitió. Pero dice que la vara en la espalda del muchacho lo va a alejar del Seol. ¿Sabe qué es el Seol? El infierno. Bueno, el tipo del infierno, de la muerte. De la muerte no solo física, de la muerte a su propósito, de la muerte a su identidad, de la muerte a los sueños y a los propósitos que Dios tiene con él, con ella, con el hijo y con la hija. No lo voy a llevar a un encuentro. Ay, hermano. Lo voy a llevar con los legendarios. Ay, hermano. Lo voy a llevar con el psicólogo. Lo voy a llevar con el terapeuta. Lo voy a llevar con el pastor para que me lo oren. Está bien, hermano, pero yo te aseguro que, mire, hermano, hay demonios en nuestros hijos que no salen sino con vara. Estaría padre en un seminario de padres, no, pero bíblico, un seminario bíblico. Entonces, padres ausentes que han abandonado o han delegado a la esposa, a los abuelitos, a la abuelita. Mira, hermano, no le delegue la disciplina y la formación a los abuelitos. Nosotros no sé qué nos pasa. A los abuelitos no sé qué nos pasa. Llegando el pastor le dice a Josías: si yo te porto, te voy a tener que dar vara. Y le dije: no, mientras yo esté estos días no te van a dar vara, hijo. Yo te voy a defender. Yo voy a impedir, porque no me gusta verte llorar. No sé qué nos pasa a los abuelos. Bueno, alguien dijo que los abuelos son los únicos seres en el planeta que convierten un ángel en un demonio. Por eso uno tiene que dale, ahí está. Porque la responsabilidad, el privilegio y el respaldo no es para el abuelo, ni para la abuela, aunque de repente Dios tiene misericordia, como Timoteo con la abuela Eunice, ¿no? O Loida, ¿cómo se llamaba? No, por casos muy específicos, pero en términos normales, los hijos tienen a un padre que tiene la responsabilidad y el privilegio de criarlos, de amonestarlos y de guiarlos y de formarlos y de forjarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Porque el mejor manual de educación para los hijos es este. Aquí está. Yo no sé si hay un psicólogo acá, y perdónenme, ¿verdad? No vaya al psicólogo, por favor. Diga ahí. Nosotros, mi esposa y yo estudiamos una licenciatura en psicología. No funciona. Lo que funciona es la palabra de Dios. Porque Dios siempre va a respaldar su palabra. Entonces, es evidente. Ahora bien, hay un vacío de paternidad, hermanos. Y este vacío de paternidad está siendo un campo fértil para la agenda globalista y progresista que se está esparciendo en toda la tierra. Y no tengo el tiempo. Yo sé que usted no es ignorante de esta agenda globalista, la ideología de género y esta agenda progre y todo ese rollo diabólico. Y yo le digo así, hermano, no es un asunto de progreso cultural, es un rollo diabólico del mismo infierno. Pero ¿sabe por qué? Porque hay un vacío de autoridad. Porque el vacío, escuche bien, el vacío, abra su Biblia por favor, si voy a abrir la Biblia, y ábrala por favor en Génesis capítulo 1 para que yo le muestre algo que es muy importante. Porque desde el principio, cuando hablo desde el principio, no estoy hablando del libro de Génesis, además que en el libro de Génesis está registrado aquello que es desde el principio. Entonces, en Génesis capítulo 1,
Y versículo 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en la versión 60 se lee así: y la tierra estaba. Pero en una versión poquito más cercana dice: y la tierra llegó a estar desordenada, llegó a estar en una condición bajo tres aspectos muy importantes que hablan del patrón del diablo, del patrón diabólico. En donde usted encuentre este patrón, ahí está el diablo. Aunque hablen de Dios, o aunque abran la Biblia, aunque clamen o invoquen a veces a Dios, si este patrón se encuentra en el hogar, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en la familia, ese es el patrón del diablo, aunque usted sea cristiano. La tierra, dice, llegó a estar bajo estas tres condiciones. Número uno, desordenada. Y por lo tanto era un caos la tierra. Hay hogares que son un caos. Son hogares desordenados. Y no solamente un desorden moral, sino un desorden espiritual y un desorden físico. Entras a la casa y hasta el hermano te dice: pero no cierre sus ojos. Perdón, si te dicen: cierre sus ojos, pastor. ¿Por qué me dice que yo cierre mis ojos? Porque no quiere que yo vea el desorden que hay. Ay, no nos dio tiempo de arreglar, no nos dio tiempo de ordenar, no nos dio tiempo de acomodar. Desorden. Entras a los negocios, hermano, y es una cosa. Nosotros tuvimos un negocio por 7 años. Y entonces hay un desorden, un caos. Número 2, segunda condición, dice: la tierra llegó a estar desordenada y vacía. Vacía. Y hermanos, cuando habla la palabra vacía, no solamente habla de un espacio vacío, sino cuando habla aquí la palabra vacío, es que hay una pérdida de propósito. Y entonces cuando hay un vacío de autoridad. Y número 3, amado, número 3 dice: y las tinieblas imperaban y llenaban la tierra. Aquí está el patrón: desorden, vacío, tinieblas. Desorden, vacío, tinieblas. Llegas a una iglesia y la encuentras desordenada, aunque le canten a Dios, aunque le brinquen. Si es una iglesia que no tiene orden, no tiene disciplina, Dios no está allá. Porque Dios es Dios de... Ay, no, pastor, nosotros somos una iglesia en la libertad del Espíritu. Nosotros somos una iglesia en el fluir del Espíritu. No confundas libertad en el Espíritu o fluir del Espíritu con un desorden, donde cada quien hace lo que quiere, cada quien vive como quiere. Pero no voy a terminar el mensaje. Entonces, mire, hermano, el desorden trae vacío y el vacío produce tinieblas. El desorden trae vacío y el vacío provoca tinieblas. ¿Pero qué son tinieblas? Tinieblas no es oscuridad física, hermano. Tinieblas tiene que ver con espíritu de engaño, de error, de mentira. Y en el ambiente cristiano, en el mundo lo entendemos: la mentira, el engaño, la falsedad. Pero en la iglesia, porque en la iglesia pues no mentimos, ¿verdad? No mentimos. Acaban de hacerlo. No, está bien. Engaño, no engañamos.
Pero ¿sabe cuál es la manera sutil en que el diablo establece su patrón con esta manifestación de tinieblas en la iglesia? Es a través del error. Espíritus de error en la iglesia. Ahora, error no es una mentira. Error no es un engaño. Le voy a decir qué es error. Error es una verdad distorsionada. Una verdad distorsionada es error. Y es una evidencia de tinieblas. Por eso es importante que se predique la palabra. No que prediquemos de la palabra. Es importante que prediques. Pablo le dijo a Timoteo o a Tito, que le dijo: predícala. Que la palabra no es mentira, la palabra no es error. Entonces el patrón del diablo es desorden, caos, trae vacío, y ese vacío genera tinieblas. Ahora, ese vacío no es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios siempre ha querido llenarlo todo. Dios es el primero que siempre ha querido llenar todo. No nos dice a nosotros: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed ¿qué? Del Espíritu. Porque Dios quiere llenar todo, no quiere dejar vacíos. Habacuc y los profetas hablaron acerca de ¿qué? De que la tierra sería llena de la gloria del conocimiento de Jehová, así como las aguas cubren el mar. Dios siempre ha querido llenarlo todo. Pero ¿sabe qué? También el diablo también tiene ese deseo. Y la única oportunidad que el diablo tiene para meterse, y aunque no lo llena, porque no lo llena, el diablo no lo llena, no lo puede llenar, pero aprovecha el vacío para meterse y tratar de llenar. Pero como no lo llena, distorsiona tu propósito, te aleja del propósito de Dios, nos aleja. El diablo nunca y la carne nunca van a llenar de la gloria de Dios aquí, no. Pero puede distorsionar el propósito, el llamado, el proyecto de Dios para esta iglesia. Lo puede hacer. El diablo no puede llenar. Es más, Pablo habla en Efesios capítulo 3, creo, cuando dice que Cristo es aquel que todo lo llena en todo. El diablo va a aprovechar todo vacío. Por eso, ponga atención, todo pecado en nuestra vida es un vacío, es un área vacía que no está llenada por Cristo. Todo pecado evidencia una área vacía en mi vida que no ha sido llenada por Cristo. Entonces necesitamos nosotros ser llenos de la palabra, llenos del Espíritu, llenos de su presencia. Por eso es la insistencia del apóstol Pablo: no te embriagues. No está hablando del vino aquí, aunque también tiene que ver eso. Está hablando porque muchos cristianos están embriagados. Mire de qué.
Muchos cristianos están embriagados, vienen a la iglesia, hasta son líderes, lo que usted, no sé, ministerios y todo, ¿verdad? Pero están embriagados de las tres cosas que ahogan la palabra de Dios. Uno, los afanes de este mundo. Marcos capítulo 4, los afanes. Y Jesús les dijo: cuídense de los afanes de este mundo. Y algunos están embriagados con los afanes. Quieren más casas, quieren. Luego, número 2, están embriagados con el engaño de las riquezas. Quiere decir que las riquezas son engañosas. No solo son engañosas, engañan un poquito. Pero muchos creyentes están embriagados con el engaño de las riquezas. Quieren ser ricos, quieren hacerse ricos, quieren tener más. Número 3, con la codicia de todas las demás cosas. ¿Qué cosas? Las cosas que no son de Dios, las cosas que no son celestiales, que no son espirituales, que no son eternas, sino son temporales, son terrenales. ¿Y qué pasa? Se ahoga. Entonces es importante que nosotros entonces nos llenemos, no nos embriaguemos. Ve si tu hermano no está embriagado, tiene cara de embriago, iba a decir tiene cara de embriago. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Fuera de ti nada deseo, Señor. Porque el único que nos llena es Él. Dile a tu esposo, esposa: no eres tú, mi amor, te amo, pero tú no me llenas. Yo amo a mi esposa, pero mi esposa no me llena. El que me llena es Cristo. Ella es una añadidura. La bendición es Cristo. Amén. Entonces, ahí está el gran problema. Este vacío de paternidad entonces está provocando, mire, su efecto ¿en dónde? En nuestros hijos. Este vacío de paternidad, padres, hombres, está provocando en nuestros hijos, número 1, ausencia de propósito y de un proyecto definido. Preguntas a muchos hijos y a muchas hijas: ¿qué vas a estudiar? No sé, estoy orando. Tiene 20 años, voy a orar. Yo estaba escuchando a Josías, que veníamos en el camino, estaba platicando, y ¿sabe qué decía Josías? Yo voy a ser pastor y yo voy a hacer cosas importantes, decía, delante del Espíritu Santo. Con estas mismas palabras Josías lo estaba diciendo. Tiene 4 años el niño. O sea, un padre cuando escucha eso, a este cuate lo voy a agarrar, porque la palabra Proverbios capítulo 22:6 dice: instruye al niño, no al adolescente, no al joven de 25 años, no, instruye al niño en su camino, en su propósito, en su proyecto de vida que Dios te está revelando a través de sus propias palabras, de su propio sentir. Y dice: yo voy a hacer cosas importantes cuando sea adulto. ¡Wow! Yo voy a ser pastor. A un niño allá en nuestra congregación le preguntaron: ¿por qué quiere ser pastor? Para que dirija la alabanza. Que a veces me dan chance de dirigir la alabanza. Entonces, mis amados, una falta, un vacío de paternidad provoca en nuestros hijos ausencia de propósito y de un proyecto de vida definido. Nuestros hijos andan de aquí para allá, del tingo al tango, como decimos, en los negocios, en las carreras, en sus relaciones. Ya llevan 3 esposas, o ya llevan 2 esposos, y ¿qué? El diablo, pastor, claro, el diablo y el mundo
pero porque como padres a veces no hemos asumido la responsabilidad que tenemos con ellos. Provoca confusión de identidad, hermano. Ay, Dios mío. Hombres que parecen mujercitas y mujercitas que parecen hombres. ¿Y sabe por qué? Porque los padres hombres le han delegado la crianza, la formación, la educación, el desarrollo del carácter de los hijos y de las hijas a la mamá. Y cuando eso sucede, la niña empieza a masculinizarse y el niño empieza a feminizarse. No sé si se dice bien, pero esa es la realidad. Pero cuando el hombre asume la responsabilidad de la crianza, de la formación, de la educación, de la afirmación en el carácter de la vida de su hijo o de su hija, entonces el niño se vuelve hombre, masculino, y la mujercita se vuelve femenina. Y lo refleja. La falta de este vacío de paternidad trae serios conflictos emocionales en nuestros hijos: rechazo, baja autoestima, resentimientos y hasta depresión. Jóvenes, es que tengo la depre. Cuando Eclesiastés capítulo 12 le dice a los jóvenes: joven, alégrate en los días de tu juventud y toma placer tu corazón y anda en la vista de tus ojos. Solo ten presente que Dios te va a traer a juicio. Pero no te preocupes si tú andas en el camino del Señor, si tú andas en la senda del Señor, si tú caminas en la verdad por la influencia, la inspiración, la educación, la formación de tu Padre. No te preocupes por el juicio de Dios, porque no será un juicio de condenación, sino será un juicio de recompensa. Va a añadir bendición, bendición y bendición a tu vida. Todo lo contrario, va a añadir fracaso, fracaso, fracaso a tu vida. Entonces, problemas de conducta, hermanos, rebelión, adicciones y hasta muchos involucrándose en la delincuencia. Pero sobre todo, porque estoy hablando a padres creyentes, y si hay alguien aquí que es padre pero no es creyente, gloria a Dios que estás escuchando esto. Para esto te trajo el Señor, para que le entregues tu vida a Cristo Jesús y entonces experimentes el amor del Padre y reproduzcas en tus hijos ahora o a partir de el amor del Padre, el carácter del Padre. Pero sobre todo, padres, sobre todo, hermanos, hijos que rechazan nuestra fe en Jesús y la cultura del reino de Dios, la rechazan. Y si no, amado, nosotros, ¿cuántos niños crecieron en nuestra iglesia? Fueron a la reunión de niños. ¿Cuántos jóvenes estuvieron y hoy no quieren nada con el Señor? Han abandonado la fe. Pero ¿sabe qué es lo peor? Ver a padres que como si nada, felices. Hasta cuando andan haciendo, y perdónme que use esta palabra, allá la usamos mucho, hasta cuando andan haciendo sus caballadas sus hijos, hermano, y los suben a las redes sociales, ¿quién cree que son los primeros que le dan like, que le dan me gusta a lo que están haciendo sus hijos? ¿Sabe quiénes? Los cristianos. Ay, mi lindo hijo, ay, mi maravilloso hijo, mi maravilloso. Hermano, ¿cómo puede un padre cristiano estar feliz, satisfecho, contento con los logros de sus hijos en el plano terrenal, mundano, pero apartados del Señor, hermanos, apartados de la iglesia? Y todavía, hermanos, hasta unos los miro contentos y felices. Dios no nos manda a odiar a nuestros hijos. Dios no jamás nos va a dar permiso para odiar aún a nuestros enemigos y menos a nuestros hijos. Pero le voy a decir algo, hermano.
Dios mismo dice que Él estuvo, que Israel era su hijo y su primogénito. ¿No es cierto que dice la Biblia que Israel era su hijo, mi primogénito Israel? ¡Ay, tremendo! Porque Dios veía a la nación de Israel, a su pueblo lo veía como un hijo, porque Él era el Padre. Yo seré vuestro Dios y seré vuestro Padre, decía, mi hijo Israel, mi primogénito. Pero dice la Biblia que Dios estuvo 40 años disgustado con su hijo primogénito Israel. Dios no nos manda a odiar a nuestros hijos, pero por lo menos yo sí estaría, y mis hijas sabrían que yo estoy disgustado con la actitud que llevan de deshonra a nuestra fe, de deshonra a la palabra de Dios, de deshonra a aquel que la bendijo o que los bendijo. Yo les haría patente mi disgusto. No los odio, y oraría y doblaría rodillas y clamaría, pero no estaría yo feliz de ver a mis hijos deshonrando la fe, la palabra. Porque Juan dijo: no tengo mayor gozo que ver a mis hijos siendo abogados, siendo arquitectos, teniendo empresa, teniendo dinero, abriendo negocios, teniendo carros nuevos. No, la Biblia a mí me dice: no tengo mayor gozo que ver a mis hijos andando, caminando en la verdad. Y entonces los hombres como padres necesitamos recuperar. Y ay, pastor, pero ya la regué tanto. Recupéralo, porque Dios restaura. Los hombres padres necesitamos recuperar la conciencia del gran valor, del tremendo potencial, de las grandes oportunidades y posibilidades que representan nuestros hijos para el reino de Dios y en todos los campos de la vida. Porque nuestros hijos no son el resultado o no son la experiencia biológica de tener hijos y de decir: ay, es que quiero hijos, quiero tener una descendencia. No es un asunto solo biológico, no es un asunto solo emocional o sentimental de tener hijos. Es un asunto del reino, es un asunto espiritual, es un asunto eterno. Porque en Malaquías Dios dice que los hijos Él los quiere para que sean una descendencia para Él. Dios me da hijos, Padre, y Dios Padre nos ha dado hijos para que nuestros hijos no sean una descendencia del diablo, sino sean una descendencia de Dios. Glorifiquen a Dios. Porque lo único que nos vamos y nos podemos llevar al cielo son a nuestros hijos. Es lo único. No te vas a llevar la casa, no te vas el negocio, no te vas a llevar la popular. Te vas a llevar, lo único que podemos llevarnos es a nuestros hijos. Padres, perdónenme si les hago la fiesta del Día del Padre, pero estoy seguro que si usted recibe esta palabra, y puede ser que usted diga: es que ya perdí mucho tiempo. No, y todavía vives y tus hijos viven. Y te aplicas y dices: Señor, ayúdame, voy a hacer lo que tu palabra dice. Créeme que Dios va a respaldar su palabra en tu vida. Y tus hijos que estaban muertos van a resucitar. Y tus hijos que están perdidos van a regresar. Y los hijos que están bajo tu cuidado todavía van a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesús. Serán una descendencia para el Señor. Aleluya. Y no solamente los vas a mirar en el templo, los vas a ver en todos los campos de la vida, pero como representantes del reino de Dios, embajadores de Cristo Jesús. Aleluya. Y por eso, ya para ir concluyendo, hay dos aspectos claves y vitales. El padre, con la ayuda sabia de la madre, es el máximo responsable de la formación de los hijos.
Los padres tienen, me encanta Proverbios capítulo 5, cuando el padre llama a su hijo y le dijo: no sé, yo sé que tienes mucha educación, yo sé que tienes mucha preparación, yo sé que vives otros tiempos, pero todo lo que necesitas saber acerca de la vida, acerca incluso de las mujeres, lo tienes que escuchar de mí como tu padre. Siéntate y escucha lo que te tengo que decir, lo que te tengo que ministrar y lo que te tengo que enseñar. El padre necesita asumir la responsabilidad máxima de la formación de los hijos. Necesitamos, padres, tomar los lentes adecuados y ver a nuestros hijos y a nuestras hijas como Dios los ve, no como el mundo los ve. Y nada más te doy unos textos. Salmo 127, 3 al 4 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Aleluya. Proverbio 22, 6 dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios, Isaías 8:18 dice: miren, aquí estoy yo con los hijos que me ha dado el Señor, y somos señales y símbolos para Israel de parte del Señor Todopoderoso, que vive en el monte de Sión. Aleluya. Mis hijas son señales. Mis hijas son símbolos, son presagios de parte de Dios. Isaías 54:13 dice: el Señor enseñará a todos tus hijos, la prosperidad de ellos será abundante. Aleluya. Mateo 19:14, entonces Jesús les dijo: dejen que los niños vengan a mí, los hijos y las hijas. Padres, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Aleluya. Tengo que ser una inspiración para mis hijos, una influencia para mis hijos. Tengo que ser padres. Tenemos que ser el puente por donde nuestros hijos transiten para llegar a Cristo, para llegar al reino de Dios, y no un vacío que los lleve al abismo. Nos ha tocado como pastores hablar con jóvenes y decirle: ¿por qué ya no vienes a la iglesia? ¿No te gustan? ¿No te atendimos como? No, pastor, ustedes sí nos atendieron, la iglesia. ¿No te gustaron los programas, los eventos? Que no, están bien padres. ¿No te gustaban? No, así me gusta. Y entonces, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no has regresado a la iglesia? Porque mi padre es una cosa en el templo y es otra cosa en la casa. Una inconsecuencia de lo que decimos ser. Los padres estamos llamados a ser la inspiración y la influencia para nuestros hijos, con la ayuda de mamá, claro, pero el principal responsable es el padre. Y dos aspectos, y con esto concluyo, que debemos de tomar en cuenta. Los padres, para ejercer nuestra responsabilidad, solo necesitamos dos cositas. Número uno, necesitamos comunicar amor. Y solo podemos comunicar amor a través de relación. Pero para tener relación, lo primero que necesitamos es, hermanos, redimir tiempo para estar con nuestros hijos. Invertir tiempo para estar con nuestros hijos. Tenemos tiempo para todo: para el compadre, para el amigo, para el negocio, para todo. No tenemos tiempo para nuestros hijos. Y no hay manera en que comuniquemos nuestro amor a nuestros hijos si no es a través de la relación. Pero para que tengamos relación con ellos, entonces necesitamos invertir tiempo, rescatar tiempo, porque no es un tiempo perdido, no es un tiempo gastado, es un tiempo invertido en ellos.
Y en esa relación, hermanos, tenemos nosotros que afirmar con nuestras palabras el valor, el potencial, la voluntad de Dios para ellos. Afirmarles su carácter, afirmarles, hermanos, su sexo. Porque si nosotros no hacemos otra tarea, otros lo van a hacer, pero de manera distorsionada, equivocada. Necesitamos, nuestros hijos, en esa relación necesitamos expresarle con nuestras palabras lo que ellos son, lo que ellos significan, el valor que son ellos para nosotros. Prestarles atención. Y usted sabe el efecto. Número 2, lo segundo que tenemos que hacer con nuestros hijos: aplicarle disciplina. Y la disciplina tiene que ver con orden y tiene que ver con reglas. Tiene que ver con orden, tiene que ver con reglas. Pero le voy a decir algo. Para aplicar este asunto de la disciplina, las reglas y el orden, empieza con nuestro ejemplo. Tú no puedes aplicar reglas y orden, disciplina a tus hijos, si tú no eres ejemplo de ese orden, de esa disciplina para ellos. Porque como hombres es fácil exigir, pedir, demandar, establecer, pero así como no hay manera en que yo le comunico amor a mi hijo si no es a través de la relación con él, donde le expreso mi amor, le afirmo mi amor, de la misma manera no puede haber disciplina y orden en nuestros hijos si no comienza con nuestro ejemplo. Y entonces, cuando empezamos a hacer ejemplos de ese orden, de esa disciplina en nuestros hijos y en la aplicación de esas reglas, entonces, mis amados hermanos, ¿con qué es la disciplina? La disciplina no es violencia. La disciplina contiene algunos aspectos importantes. Número uno, enseñanza. Yo tengo que enseñar a mi hijo. Número dos, tiene que ver con instrucción. Yo debo de darle instrucciones a mi hijo. Número tres, tiene que haber exhortación. Número 4, tengo que corregir. Y entonces, cuando soy ejemplo y por eso enseño, por eso instruyo, por eso corrijo y por eso exhorto y por eso corrijo, y no se lleva a cabo la enseñanza, la instrucción que yo di, entonces viene la disciplina física. La disciplina física, que consiste en dos cosas. Número uno, la disciplina corporal, como lo dice Proverbios, la vara. Ese sería otro buen tema. ¿Cómo aplicar la disciplina a los hijos, verdad? Porque no es violencia. Yo he visto algunos, no, es violencia. Disciplina. Pero también la disciplina incluye la pérdida de privilegios. Pero hay padres que en lugar de disciplinar a sus hijos, los recompensan. Porque muchos padres piensan y creen que todo se puede resolver con amor. Tiene que ser amor y disciplina, porque la disciplina es la expresión de cuánto amo a mis hijos. Y entonces, mis amados, tenemos que aplicar amor y disciplina. Sin duda, hermanos, esperemos recompensa. Y la recompensa es maravillosa cuando los padres
nos atrevemos a amar verdaderamente a nuestros hijos. Y porque los amamos, también con la sabiduría, la dirección de Dios y de su palabra, los instruimos. Dentro del reino de Dios habrá recompensa. Nuestros hijos, me encanta cuando dice el Salmo 127, como saetas en manos del valiente. Así son nuestros hijos habidos en la juventud. Nuestros hijos. Podemos cantar, declarar en el nombre de Jesús: Dios te bendiga y te prospere. Créalo, hermano, créalo en el nombre de Jesús. Pero si mi fe no tiene obras, está muerta. O yo, si mi fe en lo que canto y en lo que creí, por lo tanto hablé, creí, por lo tanto declaré. Pero si mi fe no tiene obras, está muerta. Tenemos que, como padres, aplicarnos a la palabra de Dios. Yo quiero que se ponga de pie, que ya acabé. Yo quisiera invitar a los padres, todos los padres que vengan aquí. Yo quiero orar por usted. Todos los padres vengan. Y también me gustaría invitar a los varones, hijos, que no son padres en este momento, pero llevan la semilla de la paternidad en su ser. Porque si Dios los hizo hombres, es porque está pensando que sean padres. Yo quisiera orar en este momento. Ven. Yo sé que en un momento y en un mensaje como este hay tantas cosas que necesitamos aprender, pero hoy te voy a decir algo. Si dispones tu corazón para decir y creerle a Dios y decirle: Señor, no sé si es tarde, pero yo voy a asumir mi responsabilidad como padre. Porque ser padre no es un derecho, es una obra de la gracia de Dios sobre tu vida. Ser padre es un privilegio. Ser padre es un privilegio, pero ser padre es una responsabilidad. ¿Es fácil? No es fácil. Pero el Señor dijo que su espíritu estaría con nosotros. El espíritu de sabiduría, de revelación, de entendimiento. Él no nos dio un mapa, pero nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nosotros como padres nos levantamos y hoy, a partir de hoy, asumimos nuestra responsabilidad como padres, conforme a su palabra. La Biblia dice ahí en Isaías que por muy torpe que uno sea, por muy torpe que uno pueda ser, si uno camina en la luz, no va a tropezar. Y Dios te va a respaldar. Y si tu hijo está muerto, va a resucitar. Si tu hijo o tu hija está perdido, va a ser hallado. Y lo verás entrar y volver a la casa del Padre. Porque el representante de esa paternidad hizo su trabajo. Hizo su trabajo. Dios es Dios de oportunidades, claro que sí. Dios restaura. Y vuelvo a repetir, a lo mejor digas: demasiado tarde estoy empezando, mis hijos están perdidos, mis hijos están alejados, mis hijos están en drogas, mis hijos están en problemas, mis hijos no quieren nada con el Señor. Pero estás aquí, tú estás aquí. Y el Señor es el que produce el querer como el hacer
no solo en tu vida, sino en la vida de tus hijos. Así que créele al Señor en esta noche, Padre, y levanta tus manos y dile: Señor, yo voy a asumir mi responsabilidad, y más si tengo hijos pequeños todavía. No solo los voy a traer a la iglesia, no solo van a venir al templo, no solo los voy a mandar a los eventos cristianos. Me sentaré con ellos y los voy a instruir. Oraré por ellos. Yo seré el evangelista que tú vas a usar para que sean salvos. Yo voy a ser el profeta que va a profetizar sobre la vida de mis hijos. Yo voy a ser el maestro que va a enseñarle y a instruir a mis hijos. Yo voy a ser el pastor que va a guiar a mis hijos. Yo seré el apóstol para que en su tiempo yo envíe a mis hijos a tu propósito, Señor. Hace muchos años, unos 15, 16 años o 18 años, cuando Dios me dio mis hijas, yo hice sueños e hice planes, y parecía que todos esos planes se estaban cumpliendo. Y yo estaba feliz en una reunión, la iglesia abarrotada esa mañana, y por alguna razón yo entré un poquito después o durante la alabanza, y cuando iba pasando por en medio, el Señor me dijo: ora por tus hijas y entrégalas para mi propósito. Yo me sentí contento y feliz. Dije: sí, Señor, yo te las entrego. Pero no había entendido la manera en que Dios quería cumplir el propósito, su propósito en la vida de mis hijas. Pero hoy me gozo. Hoy mi corazón se llena de gozo, de alegría. Hoy digo: Señor, tú no te puedes equivocar. Y no hay manera que no haya recompensa cuando nosotros como padres, especialmente varones, estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad para ser los profetas para nuestros hijos, los pastores para nuestros hijos, los maestros para nuestros hijos, los evangelistas para nuestros hijos, y los apóstoles que enviamos a nuestros hijos para su gran propósito en esta tierra mientras tú regresas. Algunos en la iglesia, algunos en el ministerio, algunos en la empresa, algunos en el negocio, algunos en el gobierno, algunos en la educación, algunos en la ciencia, algunos en el deporte, algunos en la cultura, pero todos bajo el propósito tuyo, Señor. Levanta tus manos, Padre, los que van a ser padres. Señor Espíritu Santo, yo solo te pido que reciban esta palabra, que la reciban, que no solo la hayan oído, que la reciban, y tú, Señor, les guíes para que hagan con sus hijos lo que todavía necesitan hacer. Yo me gozo porque sé que, no sé si yo voy a ver, pero ellos verán a sus hijos entrar nuevamente por esas puertas. Ya no vendrán algunos padres solos, vendrán con sus hijos y con los hijos que Dios les ha dado. Padre, yo los bendigo. Y ahora sí, con esa convicción, ¿qué te parece si cantamos ese canto acerca de la bendición?